Ella entró corriendo al hospital con su hijo desmayado en los brazos, implorando por ayuda. El médico tomó al niño y comenzó a examinarlo, pero cuando levantó la camisa del pequeño, su corazón se detuvo. La marca de nacimiento, idéntica a la suya, en el mismo lugar, con la misma forma. En ese instante, supo exactamente lo que aquello significaba, algo que hizo 5 años atrás. Estaba a punto de poner su vida de cabeza para abajo. Hey, tú que estás amando esta historia, ayúdanos a alcanzar nuestra meta de suscriptores. Suscríbete al canal ahora y activa la campanita para no perderte ninguna historia increíble como esta. La lluvia golpeaba las calles de la Ciudad de México con una furia poco común para el mes de octubre. Era una de esas noches en que el cielo parecía desplomarse sobre el valle, cuando el frío calaba hasta los huesos y las luces de los coches se reflejaban en el pavimento mojado como estrellas caídas. En la sala de urgencias del Hospital General de la Zona Rosa, el movimiento era el típico de un viernes lluvioso. Casos de influenza, algunos accidentes viales, nada fuera de lo común. El doctor Alejandro Reyes estaba por terminar su turno cuando escuchó el estruendo. Pasos apresurados resonaban por el pasillo, acompañados de una voz femenina desesperada. Levantó la vista de los expedientes que revisaba y vio a una mujer cruzando las puertas automáticas, con un niño desmayado en brazos. La escena lo impactó como un golpe. La mujer, empapada por la lluvia, tenía el rostro retorcido en pánico puro. Su cabello castaño oscuro se pegaba a su cara mojada y su ropa goteaba sobre el piso limpio del hospital. Pero lo que realmente llamó la atención de Alejandro fue el niño en sus brazos, pálido como la cal, los labios morados, su cuerpecito flácido colgando como un muñeco de trapo. «Por favor, alguien ayúdeme. Mi hijo no puede respirar bien». La voz de la mujer era un grito ronco, cargado de terror absoluto. Alejandro no lo pensó 2 veces. Sus años de experiencia como pediatra lo hicieron actuar en piloto automático. Corrió hacia ella, extendiendo los brazos. «Démelo. Venga conmigo, rápido». La mujer lo siguió tambaleándose, aún sosteniendo a su hijo con fuerza, como si temiera que alguien fuera a arrancárselo. Alejandro la guió hasta una de las salas de emergencia, donde el equipo ya se movilizaba. «Camilla, oxígeno. Llamen a la enfermera Patricia ahora». Alejandro disparaba órdenes mientras finalmente conseguía que la madre depositara al niño en la camilla. Solo entonces pudo observar mejor al pequeño. Un niño de aproximadamente 4 años, cabello negro despeinado, piel extremadamente pálida. Estaba consciente, pero sus ojos parecían vidriosos, y gemía quedito mientras su cuerpecito temblaba. «¿Qué pasó?», Alejandro preguntó a la madre mientras comenzaba el examen inicial, revisando pulso, temperatura, reflejos. Yo no sé». La mujer sollozaba, las manos temblando. Estaba jugando normal, después se quejó de dolor de estómago. Entonces empezó a vomitar y se desmayó. «Doctor, por favor, mi hijo, es todo lo que tengo». Alejandro mantuvo la voz calmada, profesional, aunque sentía la urgencia de la situación. «¿Tiene alguna enfermedad? ¿Alergias? ¿Tomó algún medicamento hoy?» «No, nada. Nunca ha tenido nada. Es un niño sano». Mientras hacía las preguntas, Alejandro abrió la camisa del niño para auscultar su corazón. Fue en ese momento que su mundo se detuvo. Ahí, en el costado derecho del pequeño abdomen, justo encima de la cadera, había una marca de nacimiento. No era una marca común. Tenía una forma peculiar, como una pequeña estrella de 5 puntas, con una tonalidad café rojiza que se destacaba en la piel clara del niño. Alejandro sintió que el aire le faltaba. Sus manos se congelaron por un segundo. Aquella marca era idéntica a la suya, exactamente idéntica, en la misma posición, con la misma forma, el mismo tamaño. Imposible. Parpadeó varias veces, como si pudiera estar teniendo una alucinación provocada por el cansancio del turno. Pero no, estaba ahí, real, innegable. «¿Doctor? ¿Doctor, va a estar bien?». La voz de la madre lo trajo de vuelta a la realidad. Alejandro se obligó a continuar el examen, pero sus manos temblaban levemente. Verificó las pupilas del niño, la respiración, pidió análisis de sangre urgentes. Su mente trabajaba en 2 niveles, el médico profesional haciendo su trabajo y el hombre conmocionado tratando de procesar lo que acababa de ver. «Vamos a internarlo para observación
y hacer algunos estudios. Necesitamos descubrir qué está causando estos síntomas. Su voz salió más ronca de lo normal. La enfermera Patricia entró a la sala con el equipo de apoyo. Alejandro dio las instrucciones necesarias, solicitando biometría hemática completa, función hepática, ultrasonido abdominal. Mientras el equipo trabajaba, él se alejó ligeramente, observando a la madre y al hijo. La mujer sostenía la mano del niño como si fuera un salvavidas, susurrando palabras de consuelo. Debía tener alrededor de 30 y tantos años, rostro delicado marcado por la preocupación, ojos café enrojecidos de tanto llorar. «¿Cómo se llama?», Alejandro preguntó, intentando sonar casual. «Miguel, Miguel Torres». La madre lo miró con ojos suplicantes. «Y yo soy Sofía, Sofía Torres». «Mucho gusto, Sofía, soy el doctor Alejandro Reyes. Puede estar tranquila. Vamos a cuidar bien a Miguel». Pero Alejandro estaba lejos de tranquilo. Mientras acompañaba la transferencia del niño al cuarto de observación, su mente no dejaba de girar. Aquella marca de nacimiento no podía ser coincidencia. Era demasiado específica, demasiado única. 5 años atrás, cuando tenía apenas 22 años y luchaba por pagar los últimos semestres de la Facultad de Medicina, Alejandro había hecho algo que nunca le contó a nadie. Joven, sin dinero, sin apoyo de la familia tras la ruptura con su padre, había visto un anuncio en el periódico. Banco de Esperma pagaba bien por donaciones. En ese momento pareció la solución perfecta, rápida, anónima, sin complicaciones. Hizo las donaciones durante casi un año, lo suficiente para pagar las colegiaturas atrasadas y comprar los libros que necesitaba. Después se graduó, siguió adelante y nunca más pensó en eso, o al menos intentó no pensar. Pero ahora, mirando a ese niño en la camilla, la marca de nacimiento quemando en su memoria, Alejandro sentía el piso desaparecer bajo sus pies. «Esto no puede ser», susurró para sí mismo, tan bajo que nadie lo escuchó. En las horas siguientes, Alejandro siguió el caso de Miguel con una dedicación que iba más allá de lo profesional. Los análisis comenzaron a llegar y los resultados eran preocupantes. El niño presentaba signos de una infección severa, posiblemente viral, que estaba atacando su sistema. Su temperatura oscilaba y había indicios de compromiso hepático. Alejandro revisó cada análisis minuciosamente. Estaba sentado en su consultorio, ya pasaban de las 3 de la mañana, y no podía irse a casa. Sofía había finalmente quedado dormida en una silla junto a la cama de Miguel, exhausta de tanto llorar y preocuparse. Abrió el expediente nuevamente, esta vez prestando atención a detalles que antes no había notado. Miguel Torres, 4 años y medio. Madre, Sofía Torres, 34 años. Padre, no registrado. Alejandro sintió un apretón en el pecho. Hizo los cálculos mentalmente. 5 años atrás era exactamente el periodo correcto. Sacudió la cabeza, intentando alejar los pensamientos. Era coincidencia. Tenía que serlo. Pero aquella marca de nacimiento... Se levantó y caminó hacia la ventana del consultorio. Afuera, la lluvia había cesado, dejando las calles mojadas, reflejando las luces de la ciudad. Alejandro levantó la camisa y miró su propio abdomen, la marca que llevaba desde que nació. Su madre solía decir que era especial, que las marcas de nacimiento eran señales del destino. «Mamá», Alejandro murmuró, sintiendo la falta de ella como una herida abierta. Había fallecido hacía 2 años, poco después de la ruptura definitiva con su padre. Fue el periodo más oscuro de su vida. Un toque en la puerta lo sacó de sus pensamientos. «¿Doctor Reyes?», era Patricia. «Disculpe molestar, pero la temperatura de Miguel subió otra vez, 39 grados y medio». Alejandro se recompuso inmediatamente y siguió a la enfermera hasta el cuarto. Sofía estaba despierta, sosteniendo la mano de su hijo mientras las lágrimas corrían silenciosamente por su rostro. «¿Está empeorando?», preguntó con voz temblorosa. «Vamos a controlar la fiebre», Alejandro respondió, ya pidiendo que Patricia preparara medicación. Se acercó al niño que gemía bajito, claramente incómodo. Mientras aplicaba compresas frías, Alejandro se sorprendió conversando con Miguel, aunque sabía que el niño apenas estaba consciente. «Tranquilo, campeón, te vamos a cuidar». Sofía lo observaba con una expresión que mezclaba gratitud y desesperación. «Doctor, yo no tengo a nadie. Somos solo él y yo. Si algo le pasa, no va a pasar nada». Alejandro la interrumpió con firmeza pero gentileza.
Vamos a descubrir qué es y tratarlo. Se sentó en el borde de la cama, algo que normalmente no hacía. Había una ruptura de protocolo ahí, una cercanía que no podía explicar. Cuéntame un poco sobre ustedes. Miguel tiene papá. ¿Alguien de la familia a quien debamos avisar? Sofía tragó saliva y negó con la cabeza. No, somos solo nosotros dos. Siempre hemos sido así. Alejandro notó que ella no elaboró, y algo en el tono de su voz le hizo no insistir. Pero la curiosidad lo consumía. ¿Cómo se había convertido aquella mujer en madre soltera? ¿Por qué Miguel no tenía padre registrado? Los días siguientes fueron una montaña rusa emocional. Miguel presentaba mejorías temporales seguidas de recaídas. Alejandro solicitó todos los estudios posibles, consultó especialistas, pero el origen exacto de la infección seguía siendo un misterio. Lo que quedó claro era que el cuadro era grave y necesitaba atención constante. Alejandro se encontró visitando el cuarto de Miguel varias veces al día, mucho más allá de lo que sus deberes médicos requerirían. Se decía a sí mismo que era solo celo profesional, pero en el fondo sabía que había algo más. Sofía estaba siempre ahí, no salía del hospital, dormía en la silla incómoda junto a su hijo, se negaba a irse a casa incluso cuando las enfermeras insistían en que necesitaba descansar. «Necesitas cuidarte también», Alejandro dijo en una de esas visitas, encontrándola con ojeras profundas y el rostro pálido de cansancio. «No vas a ayudar a Miguel si te enfermas». «No puedo dejarlo solo», respondió ella, terca. «Ya ha pasado por tanto. Le prometí que nunca lo abandonaría». Había un dolor en aquellas palabras que iba más allá de la situación actual. Alejandro jaló una silla y se sentó junto a ella. «¿Puedo preguntarte algo? No tienes que responder si no quieres». Sofía lo miró cautelosa, pero asintió levemente. El papá de Miguel, él, nunca existió, no de la forma tradicional. Sofía respiró profundo, como si se estuviera preparando para contar una historia que rara vez compartía. «Hice inseminación artificial. Siempre quise ser mamá, pero nunca encontré a alguien con quien quisiera tener un hijo. A los 30 años, decidí que no iba a esperar más por el príncipe azul. Entonces fui a una clínica y elegí un donante anónimo». Alejandro sintió su corazón dispararse. Cada palabra de ella era como una confirmación de lo que ya sospechaba, pero aún no podía creer. ¿Y fue exitoso desde el primer intento? Odiaba estar haciendo estas preguntas bajo falsos pretextos, pero necesitaba saber. «Sí, tuve suerte». Sofía sonrió por primera vez, una sonrisa pequeña pero genuina, mientras miraba a su hijo durmiendo. «Miguel es el mejor regalo que he recibido. No me arrepiento de nada». Alejandro sintió un torbellino de emociones. Ahí estaba la confirmación, o al menos una fuerte evidencia. Sofía había usado inseminación artificial en el momento preciso a través de una clínica que probablemente usaba el banco donde él donaba, y Miguel tenía aquella marca. «Es un niño especial», Alejandro dijo, sorprendiéndose de la emoción en su propia voz. «Has hecho un excelente trabajo criándolo». «Gracias», Sofía murmuró. «Es toda mi vida». En ese momento, Miguel se movió en la cama gimiendo bajito. Alejandro inmediatamente se levantó para examinarlo. La fiebre persistía, incluso con la medicación. «Voy a pedir nuevos análisis de sangre», dijo Alejandro, haciendo anotaciones en el expediente. «Necesitamos ser más agresivos con el tratamiento». Fue durante estos nuevos análisis que la situación tomó un rumbo inesperado. Alejandro estaba revisando los resultados cuando la hematóloga del hospital, doctora Beatriz, entró a su oficina con una expresión preocupada. «Alejandro, necesito hablar contigo sobre el paciente Miguel Torres». «¿Qué pasó? ¿Encontraste algo en los análisis?» «Encontré algo poco común. Su tipo de sangre es AB negativo con un antígeno raro llamado Diego. Es extremadamente raro. Menos del 0.3% de la población lo tiene». Alejandro sintió un frío recorrer su columna. Sabía cuál era su tipo de sangre. Había donado sangre algunas veces durante la universidad y siempre era un evento porque su tipo era rarísimo. «¿Y por qué es un problema ahora?», preguntó, aunque ya sabía la respuesta. «Porque su cuadro puede requerir transfusión. La infección está causando anemia severa. Si necesitamos sangre va a ser difícil encontrar compatible. Ya revisé con el banco de sangre del hospital. No tenemos ninguna bolsa con ese tipo específico». Alejandro respiró profundo. «¿Y la mamá? ¿La analizaron?» «Sí.
Ella es O positivo. Incompatible. Un silencio pesado llenó la sala. Alejandro sabía lo que tenía que hacer, pero la implicación de aquello era enorme. «Analízame», dijo finalmente. Beatriz frunció el ceño. «¿Qué?» «Analiza mi sangre. Tengo AB negativo con Diego. Puedo ser compatible». «Alejandro, eso es... Bueno, es una coincidencia increíble. Es un tipo raro, pero existe. Analízame. Si puedo ayudar a un niño que está bajo mi cuidado, lo voy a hacer». Beatriz estuvo de acuerdo, aún un poco confundida por su insistencia. Una hora después, los resultados confirmaban. Alejandro era perfectamente compatible con Miguel. Cuando Sofía supo que el médico que cuidaba a su hijo iba a donarle sangre, se derrumbó en lágrimas. «No sé cómo agradecerte», dijo, sosteniendo las manos de Alejandro. «No tienes que hacer esto». «Claro que tengo que hacerlo», Alejandro respondió, sintiendo el calor de sus manos en las suyas. «Miguel lo necesita y yo puedo ayudar, es así de simple». Pero no era simple. Nada de aquello era simple. Cuando Alejandro estaba acostado en la camilla, donando su sangre, miraba al techo y pensaba en las ironías de la vida. 5 años atrás, había donado esperma anónimamente, pensando que nunca sabría el destino de aquella donación. Ahora, estaba donando sangre para el que bien podría ser el niño generado a partir de aquel acto distante. Después de la transfusión, Miguel comenzó a mostrar señales de mejoría. Su temperatura se estabilizó, los conteos sanguíneos mejoraron, y por primera vez en días abrió los ojos con claridad y reconoció a su madre. «Mamá». La vocecita débil salió, pero era la voz más hermosa que Sofía había escuchado en días. «Mi amor, ¿estás despierto?». Cubrió el rostro de su hijo con besos suaves. Alejandro observaba desde la puerta, una sonrisa involuntaria en el rostro. Había algo profundamente gratificante en ver aquella escena. Madre e hijo reunidos, el niño recuperándose, pero también había un sentimiento extraño, una punzada en el pecho que no podía identificar. Cuando Miguel finalmente notó a Alejandro, sus ojos grandes y oscuros se fijaron en él con curiosidad. «¿Quién eres tú?», el niño preguntó con la franqueza característica de los niños. Alejandro se acercó a la cama. «Soy el doctor Alejandro. Estoy cuidándote. Tú hiciste que se fuera mi dolor. Yo y mucha gente te estamos ayudando a ponerte bien». Miguel procesó aquello por un momento, entonces extendió su manita. «Gracias, doctor Alejandro». Alejandro tomó aquella manita pequeña y caliente y sintió algo romperse dentro de él. Era como si todas las barreras que había construido a lo largo de los años estuvieran agrietándose. «De nada, campeón». En los días siguientes, la recuperación de Miguel fue consistente. Todavía necesitaba quedarse internado para observación, pero estaba mucho mejor. Y con la mejoría vino la personalidad vibrante de un niño de 4 años. Alejandro se encontró pasando más tiempo del necesario en el cuarto. Inventaba excusas, verificar los signos vitales nuevamente, revisar el expediente, preguntar sobre síntomas. Pero la verdad era que le gustaba estar ahí. Miguel era un niño encantador, parlanchín, curioso, lleno de preguntas sobre todo. Quería saber cómo funcionaba el estetoscopio, por qué los médicos usaban bata blanca, si Alejandro ya había visto un dinosaurio de verdad. Sofía observaba las interacciones con una mezcla de gratitud y algo más, algo que no quería nombrar. Había una delicadeza en la forma como Alejandro trataba a Miguel, una paciencia infinita con las preguntas incesantes, una manera de sonreír cuando el niño decía algo gracioso. «Está muy apegado a ti», Sofía comentó en uno de esos momentos, después de que Miguel finalmente se durmiera tras Alejandro haber pasado 20 minutos explicando cómo funcionaban los rayos X. «Es un niño especial», Alejandro respondió, guardando el estetoscopio. «Inteligente, curioso, estás haciendo un trabajo increíble con él». «Es difícil a veces», Sofía confesó. La guardia baja por primera vez. Ser mamá soltera. Él pregunta sobre el papá, sobre por qué no tiene abuelos, por qué somos solo nosotros dos. ¿Y qué le respondes? La verdad, que las familias vienen en todos los formatos, que nos tenemos el uno al otro, y eso es lo que importa. Pero veo en sus ojos, extraña una figura paterna, alguien para jugar fútbol, jugar a los superhéroes, esas cosas. Alejandro sintió un apretón en el pecho. ¿Has pensado en conocer a alguien? Formar una familia más tradicional. Sofía rió, pero era una risa sin humor. Honestamente, no.
Tuve algunas relaciones a lo largo de estos años, pero nunca funcionó. Miguel y yo tenemos una rutina, una vida. Agregar a alguien sería complicado. Y sinceramente nunca conocí a alguien que valiera la pena complicar. Había una historia no contada ahí, Alejandro percibía. Heridas antiguas, tal vez. Pero no era su posición cuestionar. Bueno, parecen arreglárselas muy bien solos, dijo, sincero. Nos las arreglamos, Sofía concordó, pero es cansado. Trabajo desde casa como diseñadora gráfica, lo que me da flexibilidad, pero también significa que nunca desconecto completamente. Es trabajo, es mamá, es papá, es todo. A veces solo quisiera compartir el peso con alguien, ¿sabes? Alejandro sabía. Él también había pasado toda la vida solo, por elección propia. Después de la ruptura con su padre y la muerte de su madre, había decidido que era más fácil así, sin vínculos, sin decepciones. Pero mirando a Sofía y Miguel, por primera vez en mucho tiempo, se cuestionó si aquella había sido realmente la elección correcta. Miguel recibió el alta una semana después. Alejandro firmó los papeles con un sentimiento extraño de pérdida. Era absurdo. Apenas conocía a esas personas, pero la idea de no verlos más lo molestaba más de lo que debería. Cualquier cosa, cualquier síntoma diferente. Me llamas directo, ¿ok? Le dijo a Sofía, entregándole su tarjeta particular. Gracias, doctor Alejandro, por todo. No solo por la parte médica, sino por importarte. Hizo la diferencia. A la hora de irse, Miguel corrió y abrazó las piernas de Alejandro con fuerza. ¿Nos vas a visitar, doctor Alejandro? Alejandro se agachó para quedar a la altura del niño. No es exactamente así como funciona, campeón. Pero nos vemos en las consultas de seguimiento, ¿ok? Bueno, Miguel no parecía convencido. Se fueron, y Alejandro se quedó ahí en el pasillo, sintiendo un vacío extraño. Patricia pasó junto a él y le dio una sonrisa cómplice. Te encariñaste. Para nada. Sí te encariñaste. Y no estoy hablando solo del niño. Alejandro fulminó a la enfermera con la mirada, pero ella solo rió y siguió caminando. En los días siguientes, Alejandro intentó volver a su rutina normal. Atendía a otros pacientes, hacía sus turnos, volvía a su departamento vacío. Pero se sorprendía pensando en Miguel. ¿Cómo estaría la recuperación? Si estaba comiendo bien, si la fiebre había regresado. Y pensaba en Sofía también, en la forma como miraba a su hijo con tanto amor, en su fuerza al criar a un niño sola, en la sonrisa cansada, pero genuina. 15 días después del alta, Alejandro hizo algo que estaba totalmente fuera de su protocolo profesional. Buscó la dirección de Sofía en los registros del hospital. Condujo hasta allá un sábado por la tarde, diciéndose a sí mismo que era solo una visita de cortesía para verificar si Miguel estaba bien. Era mentira, y lo sabía. El departamento quedaba en un barrio de clase media de la Ciudad de México, un edificio sencillo pero bien cuidado en la colonia Narvarte. Alejandro subió hasta el tercer piso y tocó el timbre, el corazón latiendo más rápido de lo que debería. Sofía abrió la puerta con una expresión de total sorpresa. «Doctor Alejandro, ¿qué? ¿Hay algún problema?» «No, perdón por aparecer así sin avisar. Andaba por la zona y pensé en pasar a ver cómo está Miguel». Era una excusa débil, y ambos lo sabían. El barrio no quedaba ni cerca del hospital o de la casa de Alejandro, pero Sofía no comentó. «Qué amable. Pasa, por favor». El departamento era pequeño, pero acogedor. Había juguetes esparcidos por la sala, dibujos pegados en el refrigerador, fotos de Miguel en varias edades por las paredes. Era claramente un hogar hecho con amor. «Doctor Alejandro». Miguel vino corriendo y saltó hacia él, quien lo atrapó en el aire instintivamente. «Hola, campeón, ¿cómo estás?» «Estoy súper bien. ¿Quieres ver mi cuarto? Tengo dinosaurios». Alejandro miró a Sofía, quien asintió con una sonrisa. Se vio siendo arrastrado por la manita del niño hasta un cuartito pintado de azul, repleto de juguetes, libros y sí, una colección impresionante de dinosaurios de plástico. Miguel pasó los siguientes 20 minutos mostrando cada dinosaurio, explicando sus nombres científicos, con cierta dificultad de pronunciación, e insistiendo en que Alejandro jugara con él. Sofía observaba desde la puerta, y Alejandro notó un brillo diferente en sus ojos. No era solo gratitud, había algo más suave, más cálido. «Miguel, deja al doctor Alejandro respirar un poquito. Estoy segura de que no vino solo a jugar con dinosaurios». «Pero es exactamente por eso que vine», Alejandro dijo antes de poder contenerse,
y se sorprendió al darse cuenta de que era verdad. Sofía preparó café y los tres se sentaron en la pequeña mesa de la cocina. La conversación fluyó naturalmente. Miguel contaba historias del kinder, Sofía compartía anécdotas graciosas del día a día y Alejandro se encontró riendo de verdad, algo que no hacía desde hacía mucho tiempo. ¿Puedo hacer una pregunta medio personal?, Sofía dijo cuando Miguel fue al baño. Claro, ¿por qué realmente viniste hoy? Y no me digas que solo andabas por la zona. Alejandro respiró profundo. Honestidad. Le debía al menos eso a ella. No pude dejar de pensar en ustedes. Sé que suena raro, soy el médico. Debería mantener distancia profesional. Pero hubo algo, una conexión. No sé explicarlo. Sofía lo miró por un largo momento. Yo también lo sentí. Pensé que estaba imaginando cosas. El momento fue interrumpido por Miguel regresando e insistiendo en que Alejandro se quedara a cenar, y Alejandro, rompiendo todas sus propias reglas, aceptó. La cena fue sencilla, enchiladas que Sofía preparó mientras Miguel y Alejandro armaban un rompecabezas en la sala. Pero fue una de las cenas más agradables que Alejandro había tenido en años. Cuando finalmente era hora de irse, ya pasaban de las 22 horas. Miguel ya estaba somnoliento, luchando por mantener los ojos abiertos. ¿Vas a volver?, el niño preguntó, agarrando la mano de Alejandro. Si tu mamá me deja, sí. Miguel miró a Sofía con esos ojos grandes y suplicantes. Ella sonrió. Puedes volver cuando quieras, doctor Alejandro. Alejandro. Solo Alejandro está bien. Y así comenzó una rutina que Alejandro nunca imaginó tener. Visitaba el departamento 1 o 2 veces por semana. A veces llevaba tacos al pastor, otras veces Sofía cocinaba, jugaba con Miguel, ayudaba con la tarea, contaba cuentos a la hora de dormir y conversaba con Sofía. Horas de conversaciones sobre todo y nada. Descubrió que era divertida, inteligente, tenía opiniones fuertes sobre política y adoraba las películas de Pedro Infante. Ella descubrió que él era más gentil de lo que su exterior serio sugería, que tenía un sentido del humor sarcástico y que estaba completamente apasionado por la medicina. Pero Alejandro cargaba un peso, la sospecha, cada vez menos una sospecha y más una certeza, de que Miguel era su hijo biológico. Aquella marca de nacimiento, el tipo de sangre, la línea de tiempo, todo encajaba perfectamente. Sabía que debería contarle a Sofía. ¿Pero cómo? Hola, ¿recuerdas esa donación anónima que usaste? Creo que fui yo. Parecía absurdo, invasivo, potencialmente desastroso. Y había otra complicación creciendo. Alejandro no solo se estaba encariñando con Miguel, sino también con Sofía. Le gustaba cómo se mordía el labio cuando estaba concentrada en el trabajo, cómo reía echando la cabeza hacia atrás, cómo era firme pero amorosa con Miguel. Se estaba enamorando, y eso lo aterraba. Una noche, después de acostar a Miguel, estaban sentados en el sofá, cada uno con una copa de vino. Sofía acababa de terminar un proyecto grande y estaba celebrando. ¿Puedo hacer una pregunta?, dijo ella, la voz ligeramente pastosa por el vino. Siempre. ¿Por qué nunca te casaste? ¿Nunca tuviste hijos? Eres gentil, inteligente, guapo. No tiene sentido. Alejandro dio un sorbo al vino, eligiendo las palabras con cuidado. Es una historia larga y no muy feliz. Tengo tiempo. Entonces Alejandro se encontró contando sobre el padre rico y controlador que quería que asumiera el imperio familiar, sobre elegir medicina y ser desheredado, sobre hacer trabajos varios para pagar la universidad. Omitió la parte sobre donación de esperma, diciendo solo que hizo diversos empleos, sobre la madre enferma que intentó mediar, pero murió antes de conseguir reconciliar padre e hijo. Después de que ella murió, medio que juré que nunca tendría familia, que era más fácil así, sin vínculos, sin posibilidades de decepcionar o ser decepcionado. Sofía puso la mano sobre la de él. Eso es muy triste, Alejandro. Es la vida que elegí. Pero estás aquí, con nosotros. ¿Eso no cuenta como vínculo? Alejandro miró sus ojos tan cerca. Cuenta, y me asusta. ¿Por qué? Porque no quiero arruinarlo. Ustedes dos son especiales, y no sé si soy capaz de ser lo que merecen. Sofía se acercó más. ¿Y si nosotros decidimos lo que merecemos? Estaban tan cerca ahora que Alejandro podía sentir su respiración. Su corazón latía desacompasado. Se inclinó. Ella hizo lo mismo y... «Mamá, tuve una pesadilla». Se separaron instantáneamente.
Miguel estaba en la puerta del cuarto frotándose los ojos, su peluche favorito colgando de la mano. Sofía se levantó rápidamente. «Ven acá, mi amor. Vamos a volver a la cama». Alejandro se quedó ahí, respirando profundo, intentando calmar el corazón. Aquello había estado demasiado cerca de cruzar una línea que no sabía si debía cruzar. Cuando Sofía volvió, la atmósfera había cambiado. La incomodidad flotaba en el aire. «Debería irme», Alejandro dijo, ya levantándose. «Alejandro, espera». «No, tienes razón. Es tarde, y tengo turno temprano mañana». Salió rápidamente, pero no antes de ver la confusión y el dolor en los ojos de Sofía. En los días siguientes, Alejandro se alejó. Inventó excusas para no visitar. Respondió mensajes de forma corta. Estaba asustado de lo que estaba sintiendo, asustado de complicar aún más la situación ya compleja. Pero Sofía no era de las que se rinden fácilmente. 2 semanas después del casi beso, apareció en el hospital. Alejandro estaba terminando su turno cuando la secretaria le avisó que había alguien esperándolo. Sofía estaba en la recepción, sin Miguel esta vez, con una expresión determinada. «Necesitamos hablar», dijo sin rodeos. Fueron a la cafetería del hospital. Alejandro pidió café para ambos, ganando tiempo. «Me estás evitando», Sofía comenzó, «y necesito saber por qué. Si fue por esa noche, si leí mal las señales, si no estás interesado, está bien. Pero no puedes simplemente desaparecer de la vida de Miguel así. Te extraña. Pregunta por ti todos los días». Alejandro sintió una punzada de culpa. «Nunca quise lastimar a Miguel, pero lo estás lastimando. Y me estás lastimando a mí también. Sofía, es complicado». «Entonces descomplícalo, explícame qué está pasando». Alejandro la miró, a esos ojos café tan honestos, tan directos. Le debía la verdad, o al menos parte de ella. «Tengo miedo», admitió. «Miedo de acercarme demasiado y arruinarlo todo. Ustedes tienen una vida buena, estable. Soy un workaholic con problemas de compromiso y una familia disfuncional. No quiero ser una decepción más en sus vidas». Sofía negó con la cabeza. «No entiendes, Alejandro. Ya eres parte de nuestra vida. Miguel te adora, y yo...» Vaciló, vulnerable por primera vez. «Yo también me importas mucho, más de lo que debería». «Sofía, no, déjame terminar. Pasé los últimos 4 años construyendo una vida sola, convenciéndome de que no necesitaba a nadie más que a mi hijo. Pero entonces apareciste tú, con tu gentileza y tu paciencia con Miguel, y tu sonrisa rara pero bonita, y lo desordenaste todo. Y sí, da miedo, pero vale la pena el riesgo». Alejandro quería decir tantas cosas. Quería contar sobre la marca de nacimiento, sobre las donaciones, sobre sus sospechas, pero las palabras se atoraron en su garganta. «Necesito tiempo», fue todo lo que pudo decir. Sofía se levantó, la decepción clara en su rostro. «Está bien, pero no desaparezcas completamente, ¿ok? Al menos sé amigo de Miguel. No merece perderte por mis expectativas equivocadas». Se fue antes de que Alejandro pudiera responder. En las semanas siguientes, Alejandro intentó mantener un término medio. Visitaba ocasionalmente, pero mantenía distancia de Sofía. Se enfocaba en Miguel, jugaba con él, ayudaba con tareas, pero la tensión con Sofía era palpable. Fue durante una de esas visitas que algo pasó que lo cambió todo. Alejandro había llevado a Miguel al parque. Era un sábado soleado y el niño estaba lleno de energía. Jugaron fútbol, anduvieron en los columpios, jugaron a las atrapadas. Había un campeonato infantil de fútbol sucediendo, y Miguel quedó fascinado. «Alejandro, ¿tú juegas fútbol?» «Jugaba cuando era más joven». «¿Me puedes enseñar, de verdad?» «Mamá lo intenta, pero no es muy buena». Alejandro rió. «Claro, campeón. Podemos entrenar. ¿Y puedes venir a mi partido? La escuela va a tener un torneo el próximo mes». «Voy a intentar». «¿Prometes? Porque todos los otros niños tienen a sus papás ahí. Yo también quisiera tener a alguien que me apoye solo a mí». Las palabras golpearon a Alejandro como un disparo. Miguel no tenía idea del impacto de lo que estaba diciendo. «Te lo prometo», Alejandro dijo, la voz ronca de emoción. «Voy a estar ahí». Miguel sonrió tan abierto, tan feliz, que Alejandro sintió su corazón romperse y reconstruirse al mismo tiempo. Esa noche, después de llevar a Miguel de vuelta, Sofía invitó a Alejandro a quedarse a cenar. Aceptó, pero había una tensión diferente en el aire. Después de que Miguel se durmiera, Sofía se sentó junto a Alejandro en el sofá.
más cerca de lo que había estado en semanas. Gracias, dijo suavemente, por no abandonarlo completamente. Nunca podría abandonar a Miguel. ¿Y a mí? Sofía preguntó, mirándolo directamente. ¿Puedes abandonarme a mí? Alejandro cerró los ojos. No quiero. ¿Pero tienes miedo? Sí. Sofía tomó su mano. Yo también tengo miedo, Alejandro. Miedo de abrirme y ser rechazada de nuevo. Miedo de que Miguel se apegue aún más y decidas que es demasiado. Pero creo que algunos miedos valen la pena enfrentar. Alejandro abrió los ojos y se encontró mirando esos ojos café que se habían vuelto tan familiares, tan queridos. Sofía, hay algo que necesito contarte, algo importante. ¿Qué? Pero antes de que pudiera hablar, antes de que pudiera confesar sus sospechas sobre ser el padre biológico de Miguel, antes de que pudiera finalmente quitarse ese peso del pecho, ella lo besó. Fue un beso suave, titubeante al principio, pero que rápidamente se profundizó. Años de soledad, de muros construidos, de miedo al amor, todo se derrumbó en ese momento. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban sin aliento. Perdón, Sofía dijo. Sé que ibas a decir algo importante, pero necesitaba hacer esto antes de perder el valor. Alejandro la atrajo de vuelta, besándola nuevamente. Puede esperar, murmuró contra sus labios. Esto es más importante ahora. Pero incluso en el calor de ese momento, una voz en el fondo de la mente de Alejandro gritaba que estaba cometiendo un error, que debería haber contado la verdad antes, que estaba construyendo algo sobre una fundación de secretos. Ignoró la voz. Los meses siguientes fueron los más felices de la vida de Alejandro. Él y Sofía estaban juntos oficialmente ahora, aunque mantenían las cosas relativamente discretas por Miguel. Pero el niño no era tonto. Notaba las miradas, las sonrisas secretas, la forma como Alejandro y Sofía se quedaban cerca. ¿Están de novios? Miguel preguntó un día, directo al grano. Alejandro y Sofía se miraron, sin saber cómo responder. Bueno, Sofía comenzó. Sí, Alejandro dijo, lo estamos. Si tú estás bien con eso. Miguel pensó por un momento, entonces sonrió. Está bien, pero solo si me enseñas a hacer chilena. Trato hecho. La vida tenía una normalidad que Alejandro nunca había experimentado. Cenas en familia, fines de semana en el parque, noches de película con palomitas. Mantenía su departamento, pero pasaba más tiempo en la casa de Sofía que en la suya propia. Pero el secreto lo corroía. Cada día que pasaba, cada momento de felicidad, sentía el peso de la verdad no dicha haciéndose más pesado. Intentó investigar discretamente. Fue al banco de esperma donde había donado, pero descubrió que habían cambiado de sistema varias veces a lo largo de los años y que los registros antiguos eran prácticamente inaccesibles. La clínica donde Sofía había hecho la inseminación tenía reglas estrictas sobre confidencialidad. Alejandro sabía que había una forma definitiva de descubrir la verdad, una prueba de ADN, pero hacerlo sin el consentimiento de Sofía sería una terrible violación de confianza. Entonces vivió en la incertidumbre, amando a esa mujer y a ese niño, pero siempre con esa sombra en el fondo de su mente. Llegó el torneo de fútbol de la escuela. Alejandro estaba ahí, en las gradas improvisadas, animando a Miguel como había prometido. El niño jugaba con entusiasmo más que habilidad, pero claramente se estaba divirtiendo. Cuando Miguel marcó un gol, más por suerte que por técnica, corrió directo hacia Alejandro, saltando en sus brazos. ¿Viste? ¿Viste? Hice gol. Lo vi. Fuiste increíble, campeón. Sofía los observaba con lágrimas en los ojos. Más tarde le confesó a Alejandro. Gracias por darle esto. Un hombre que se preocupa, que está presente. Es todo lo que siempre quise para Miguel. No tienes que agradecer, Alejandro dijo besando su frente. Amo a ese niño. Lo sé. Y él también te ama. Ayer me preguntó si podría ser su papá. Alejandro sintió como si le hubieran dado un puñetazo. ¿Qué le dijiste? Le dije que esas cosas toman tiempo, que las relaciones necesitan bases sólidas antes de decisiones grandes. Pero no diría que no, Alejandro. Si estuvieras listo para dar ese paso. Era la oportunidad perfecta. Debería contar todo en ese momento. Debería decir que tal vez ya era el padre biológico de Miguel, que necesitaban hacer las pruebas, que había mucho más en esta historia. Pero miró el rostro esperanzado de Sofía, a Miguel durmiendo en el asiento trasero del coche, y las palabras murieron en su garganta.
Vamos con calma, fue todo lo que dijo. La decisión de hacer la prueba de ADN vino en un momento de debilidad. Alejandro estaba solo en casa, revisando expedientes médicos. Tomó una muestra de ADN de Miguel, un cabello que había quedado pegado en su camisa después de una sesión de juegos. No era ético, no era legal, pero necesitaba saber. Envió las muestras a un laboratorio privado, usando un nombre falso. La espera de una semana por los resultados fue una tortura. Cuando llegó el sobre, Alejandro lo sostuvo por un largo tiempo antes de abrirlo. Sus manos temblaban. Leyó los resultados una vez, 2 veces, 3 veces. Probabilidad de paternidad, 99,99%. Miguel era su hijo. Biológicamente, incuestionablemente su hijo. Alejandro no sabía si reír o llorar. Toda esa conexión que había sentido desde el primer momento, ese instinto de proteger y amar, tenía sentido ahora. No era imaginación, no era coincidencia, era biología, era sangre, era ADN. Tenía un hijo, pero la realización vino acompañada de pánico. ¿Cómo decirle a Sofía? Iba a pensar que él se había acercado a ellos sabiendo esto desde el principio. ¿Iba a creer que todo fue una manipulación? Y legalmente, ¿qué significaba esto? Había donado anónimamente. No tenía derechos sobre Miguel, ni deberes. El documento que firmó en su momento lo dejaba claro, pero amaba a ese niño, y amaba a Sofía, y ahora tenía la confirmación de que Miguel era su hijo biológico. Alejandro guardó los resultados de la prueba en un cajón con llave e intentó continuar viviendo normalmente. Pero era imposible. Miraba a Miguel y veía partes de sí mismo, no solo la marca de nacimiento, sino la forma como el niño fruncía el ceño cuando pensaba, ciertos gestos, expresiones. ¿Cómo no lo había notado antes? Una noche, después de semanas de tormento interno, Alejandro finalmente reunió valor. Sofía, necesitamos hablar sobre algo serio. Estaban solos. Miguel ya dormía. Sofía inmediatamente se puso tensa. ¿Vas a terminar conmigo? Su voz era pequeña, vulnerable. No es eso, pero es complicado. Entonces dime. Alejandro respiró profundo. No había vuelta atrás ahora. ¿Recuerdas cuando me contaste sobre usar inseminación artificial para tener a Miguel? Sí. ¿Y recuerdas que te conté que hice trabajos varios para pagar la universidad? Alejandro, ¿a dónde quieres llegar? Uno de esos trabajos fue donar esperma a un banco por casi un año. Hace alrededor de 5 años. Sofía se puso pálida. Procesó la información y Alejandro vio el momento exacto en que hizo la conexión. No, susurró. No puede ser. La marca de nacimiento, el tipo de sangre, el tiempo. Tenía sospechas desde el principio, pero no quería creerlo. Entonces yo hice una prueba. ¿Hiciste qué? La voz de Sofía subió varias octavas. Sé que fue incorrecto, invasivo, pero necesitaba saber. Y Sofía, el resultado dio positivo. Miguel es mi hijo, biológicamente. Silencio absoluto. Sofía lo miraba como si estuviera viendo a un extraño. Déjame entender, dijo finalmente, la voz peligrosamente calmada. ¿Sospechaste esto desde el hospital? Desde esa primera noche, vi la marca de nacimiento y aún así te acercaste a nosotros, sin decir nada, hiciste pruebas sin mi permiso. ¿Cómo puedes? ¿Cómo te atreves? Sofía, por favor, déjame explicar. ¿Explicar qué? ¿Que violaste nuestra privacidad? ¿Que construiste una relación conmigo basada en mentiras? Dios mío, Alejandro, ¿todo esto fue para qué? ¿Quieres quitarme a Miguel? ¿Es eso? ¡No! Alejandro se levantó, desesperado. ¡Jamás! Los amo a los dos. Nunca te quitaría a Miguel. Eres su madre, la única que conoce y necesita. Pero tú eres el padre biológico. Sofía estaba llorando ahora, lágrimas de rabia y traición corriendo. Tienes derechos. No los tengo. Doné anónimamente. Firmé documentos renunciando a cualquier derecho. Legalmente no soy nada para Miguel, pero biológicamente lo eres. Y lo sabías todo este tiempo y no me dijiste. No lo sabía. No con certeza. Solo tenía sospechas y decidiste investigar a mis espaldas. Analizaste a mi hijo sin permiso. Eso es una violación, Alejandro. Una violación completa de confianza. Lo sé que me equivoqué, pero te amo, y amo a Miguel. Y sí, lo hice todo mal, pero mis sentimientos son reales. Sofía negó con la cabeza, abrazándose. Necesito que te vayas.
Sofía, vete, ahora. No puedo mirarte ahora. Alejandro intentó acercarse, pero ella retrocedió. Por favor, Sofía, no hagas esto. Hablemos, resolvamos esto. No hay nada que resolver. Mentiste, invadiste nuestra privacidad. ¿Cómo puedo confiar en ti después de esto? Porque te amo, y sé que tú también me amas. Amor sin confianza no es nada, Sofía gritó, y destruiste toda la confianza que tenía en ti. Alejandro sintió lágrimas quemar sus ojos. Por favor, vete, Alejandro, y no vuelvas. Salió del departamento como un zombi. En el pasillo se apoyó en la pared y finalmente dejó que las lágrimas cayeran. Había arruinado todo, perdido todo, y lo peor, se lo merecía. Los días siguientes fueron un infierno. Alejandro llamaba, mandaba mensajes, pero Sofía bloqueó su número. Intentó ir al departamento, pero ella no abrió la puerta. Intentó interceptarla en la escuela de Miguel, pero ella amenazó con llamar a la policía. Alejandro estaba destrozado. Su trabajo comenzó a sufrir. Cometió pequeños errores. Perdió la concentración. Los colegas lo notaron, pero él no hablaba sobre lo que había sucedido. 2 semanas después de la ruptura, recibió una carta de un abogado. Su corazón se heló al abrirla, pero no era lo que temía. Sofía no lo estaba demandando ni pidiendo orden de restricción. La carta era breve. Mi clienta, Sofía Torres, quisiera informarle que no buscará ninguna acción legal relacionada con los eventos recientes, siempre que usted respete su petición de mantener distancia de su familia. También quisiera que supiera que Miguel ha estado preguntando por usted y está sufriendo por su ausencia. Ella permite visitas supervisadas si está de acuerdo con los términos anexos. Alejandro leyó los términos con lágrimas en los ojos. Visitas quincenales, en lugar público con Sofía presente. Ninguna discusión sobre paternidad biológica con Miguel. Ningún contacto fuera de los horarios establecidos. Era mejor que nada. Firmó inmediatamente. El primer encuentro fue en el parque, una tarde de domingo. Alejandro llegó temprano, nervioso como nunca había estado en su vida. Cuando vio a Miguel corriendo hacia él, tuvo que contenerse para no derrumbarse ahí mismo. «Alejandro, regresaste. Pensé que te habías ido para siempre». Lo abrazó al niño con fuerza, sintiendo el olor familiar de shampoo infantil y pasto. «Perdón, campeón. Tuve que resolver algunas cosas». «¿Peleaste con mamá?» Alejandro miró a Sofía, quien estaba a una distancia segura, los brazos cruzados, el rostro una máscara de neutralidad. «Los adultos a veces no están de acuerdo sobre cosas», Alejandro dijo cuidadosamente. «Pero eso no significa que dejé de quererte. ¿Todavía me vas a enseñar a jugar fútbol?» «Claro, es exactamente por eso que estamos aquí». Pasaron 1 hora en el parque. Miguel hablaba sin parar sobre la escuela, sobre los amigos, sobre una película nueva que quería ver. Alejandro escuchaba todo, absorbiendo cada detalle, cada risa. Sofía observaba desde lejos y Alejandro podía sentir su mirada. Cuando Miguel fue a jugar en los columpios, Alejandro se acercó a ella. «Gracias», dijo, «por dejarme verlo». «No es por ti», Sofía respondió, la voz dura. «Es por él. Estaba sufriendo. Lo sé. Y sé que tienes todo el derecho de odiarme». «No te odio, Alejandro». Finalmente lo miró y él vio el dolor crudo en sus ojos. «Solo no puedo confiar en ti. Y sin confianza...» «Lo sé». Un silencio incómodo flotó entre ellos. «¿Le contaste?», Alejandro preguntó. ¿Sobre que yo soy...?» «No, y no voy a decirle. Es demasiado joven para entender y sería muy confuso. Además, donaste anónimamente. No eres su padre legalmente. Yo soy su única madre, y él no tiene padre. Así es más simple». Las palabras dolieron, pero Alejandro asintió. «Como tú quieras. Es como yo quiero, porque yo soy su madre, la única». «Nunca cuestioné eso, Sofía, pero cuestionaste mi confianza, mi privacidad, mi autonomía sobre mi propio hijo, y voy a vivir con ese arrepentimiento por el resto de mi vida». Los encuentros continuaron, quincenales, siempre en el parque, siempre con Sofía presente. Poco a poco, Alejandro aprendió a contentarse con aquello. Veía a Miguel crecer, escuchaba sus historias, lo aconsejaba cuando era posible. Pero la distancia de Sofía era una herida que no cicatrizaba. Todavía la amaba. Veía en sus ojos que tal vez, muy en el fondo, ella todavía sentía algo también, pero la confianza rota era una barrera insuperable. Pasaron meses. Miguel cumplió 5 años.
Alejandro envió un regalo a través de Sofía, un kit de ciencias que al niño le encantó. Lo supo porque Miguel se lo contó animado en el siguiente encuentro. Fue el mejor regalo. Mamá dijo que fue idea tuya. Era algo pequeño, pero significaba que Sofía al menos lo había mencionado positivamente a Miguel. Fue en una de esas tardes de domingo, después de 6 meses de visitas, que algo cambió. Alejandro había llevado un balón nuevo y estaba enseñándole a Miguel a hacer dominadas. El niño se reía cada vez que el balón le pegaba en la cabeza en lugar del pie. «Eres bueno con él», dijo una voz detrás de Alejandro. Se volteó. Sofía estaba ahí, más cerca de lo que normalmente se quedaba. «Es un niño especial. Te extraña. Los días que no estás aquí». Sofía dudó. «Y no es solo él». El corazón de Alejandro se disparó. «Sofía». «No, déjame hablar». Respiró profundo. «Fui muy dura contigo. Sí, te equivocaste feo, pero yo también me equivoqué. En no ver que estabas asustado, confundido, tratando de lidiar con una situación imposible. Eso no justifica... No justifica, pero explica. Y en estos meses tuve mucho tiempo para pensar sobre lo que realmente importa, sobre lo que quiero para Miguel y para mí». Alejandro apenas se atrevía a respirar. «No puedo imaginar nuestra vida sin ti en ella», Sofía continuó, lágrimas brillando en sus ojos. «Y no hablo solo de visitas quincenales en el parque, hablo de cenas en familia, de despertar a tu lado, de construir una vida juntos. ¿Quieres decir que quiero darte una segunda oportunidad, si todavía la quieres? Si prometes nunca más mentirme, nunca más esconder cosas importantes». Alejandro la abrazó fuerte, sin importarle que estuvieran en público, que Miguel pudiera ver. «Lo prometo. Transparencia total. Honestidad completa. Te amo tanto, Sofía, y amo a nuestro niño». «Nuestro niño», ella repitió, sonriendo a través de las lágrimas. «Me gusta cómo suena eso». Miguel vino corriendo. «¿Volvieron? ¿Volvieron de verdad?» Alejandro y Sofía se miraron y rieron. «Sí, campeón. Volvimos de verdad. ¿Entonces puedo llamar papá a Alejandro ahora?» Alejandro y Sofía se congelaron. Se miraron, una conversación silenciosa pasando entre ellos. «Si quieres», Sofía dijo finalmente. «Pero, ¿recuerdas que hablamos sobre esto? ¿Sobre cómo las familias vienen de diferentes formas?» «Lo sé, pero quiero. Siempre está aquí, le importo. Juega fútbol conmigo. ¿Eso no es lo que hacen los papás?» Alejandro se arrodilló a la altura de Miguel. «Ser papá no es solo sobre biología, Miguel. Es sobre estar presente, importarte, amarte incondicionalmente. Y yo hago todo eso. Entonces sí, si quieres llamarme papá, me sentiría muy honrado». Miguel sonrió esa sonrisa grande e iluminada y saltó a los brazos de Alejandro. «Papá». Era la palabra más hermosa que Alejandro había escuchado jamás. Esa noche, después de acostar a Miguel, Alejandro leyó un cuento, como en los viejos tiempos. Él y Sofía conversaron seriamente. Alejandro contó todo, cada detalle que había omitido antes. Sobre las donaciones de esperma, sobre el momento exacto en el hospital cuando vio la marca de nacimiento, sobre las semanas de duda y miedo, sobre la decisión de hacer la prueba sin permiso. «Debería haber contado desde el principio», dijo, «pero tenía miedo. Miedo de que me echaras, miedo de perder la oportunidad de conocerlos, miedo de que esto lo cambiara todo». «Lo cambió todo de todas formas», Sofía señaló. «Pero entiendo. Debe haber sido aterrador. Lo siento. Por todo. Yo también lo siento. Por alejarte. Por no darte una oportunidad de explicar bien en su momento». Conversaron sobre el futuro, sobre cuándo y cómo contarle a Miguel sobre la verdadera naturaleza de la paternidad de Alejandro. Decidieron esperar hasta que fuera mayor, tal vez a los 8 o 9 años, cuando pudiera entender mejor. «¿Y legalmente?», Sofía preguntó. «¿Quieres buscar tus derechos como padre biológico?» «No», Alejandro dijo sin dudar. «Doné anónimamente. No voy a usar la biología para quitarte ningún derecho sobre Miguel. Si me permites adoptarlo formalmente en el futuro, sería maravilloso, pero solo si y cuando te sientas cómoda con eso». «¿Y si te digo que ya me siento cómoda?» Alejandro la miró sorprendido. «¿En serio?» «Alejandro, ya eres su padre en todos los sentidos que importan. ¿Por qué no hacerlo oficial?» Lágrimas llenaron los ojos de Alejandro. «Me encantaría». 6 meses después, Alejandro y Sofía se casaron en una ceremonia pequeña e íntima. Miguel fue el paje,
orgulloso en su trajecito pequeño. Más importante que la ceremonia fueron los papeles de adopción que Alejandro firmó 3 meses después de la boda. Ahora, no solo biológicamente, sino también legalmente, Miguel era su hijo. La noche después de la finalización de la adopción, los 3 se sentaron en el sofá, el mismo sofá donde todo casi había terminado, donde Alejandro casi lo perdió todo. «Tengo algo que mostrarte», Sofía le dijo a Miguel, quien ahora tenía 6 años. Sacó un sobre del bolsillo. «¿Sabes cómo hablamos sobre cómo viniste al mundo? ¿Sobre cómo mamá usó una clínica especial?» Miguel asintió curioso. «Bueno, resulta que el donante que ayudó a mamá a tenerte era Alejandro». Miguel frunció el ceño, procesando. «Entonces, ¿papá Alejandro es mi papá de verdad, de verdad?» «Siempre ha sido tu papá de verdad», Sofía dijo. «Pero sí, también es tu padre biológico. Tienes la misma sangre que él. ¿Por eso tenemos la misma marquita en la panza?» Alejandro y Sofía se miraron, sorprendidos. Miguel lo había notado. «Exactamente», Alejandro dijo. «Por eso». Miguel pensó por un largo momento. Entonces, sonrió. «Qué padre. Entonces no soy diferente de los otros niños de la escuela. Yo tengo mamá y papá. Siempre has sido especial, Miguel. Pero sí, tienes mamá y papá, que te aman mucho. Yo también los amo». Se abrazaron los 3 juntos, una familia construida de formas no convencionales, a través de coincidencias imposibles y segundas oportunidades, pero una familia verdadera de todas formas. Esa noche, después de que Miguel durmiera, Alejandro y Sofía se quedaron en el balcón del departamento, mirando las luces de la ciudad. «¿Alguna vez pensaste en lo loco que es todo esto?», Sofía dijo. «De billones de donaciones, billones de posibilidades, de alguna forma elegí la tuya. Y años después de todos los hospitales, todos los médicos, fuiste tú quien atendió a Miguel esa noche». «Destino», Alejandro dijo. «¿Crees en eso? ¿En el destino?» No creía, pero ahora, ¿cómo no creer? Todas las piezas encajaron de una manera imposible. Sofía apoyó la cabeza en su hombro. Solía pensar que las familias necesitaban seguir un guión, conocer a alguien, noviar, casarse, tener hijos, en ese orden, pero nosotros hicimos todo al revés y funcionó igual. Funcionó más que bien. Funcionó perfecto. No todo fue perfecto, pasamos por mucho, pero nos hizo más fuertes, me hizo un mejor hombre. Tú y Miguel me sanaron de formas que ni siquiera sabía que necesitaba. Tú también nos sanaste», Sofía dijo. «No sabía que extrañaba tener un compañero hasta tenerte a ti. Y Miguel floreció contigo cerca». Se quedaron ahí en silencio cómodo por un tiempo. «¿Alejandro? Gracias. Por no renunciar a nosotros. Gracias a ti por darme una segunda oportunidad. Creo que todos merecemos segundas oportunidades, y terceras, y cuantas sean necesarias». Alejandro besó su cabeza. «Te amo. También te amo». Y ahí, en el balcón de ese departamento sencillo pero lleno de amor, Alejandro finalmente entendió lo que su madre había intentado enseñarle años atrás. Familia no era sobre sangre o convenciones sociales, era sobre elegir estar presente, elegir amar, elegir quedarse, incluso cuando se pone difícil, incluso cuando da miedo. Había pasado tanto tiempo huyendo de vínculos, temiendo repetir los errores de su padre, que casi pierde la oportunidad de ser el tipo de hombre, de padre, que siempre quiso ser. Pero el destino, o la suerte, o lo que fuera, le dio no solo un hijo, sino una familia entera. Y esta vez no iba a desperdiciarlo. 3 años después, Alejandro y Sofía estaban en otro hospital. Pero esta vez, él no era el médico, era el padre ansioso en la sala de espera. Miguel, ahora con 9 años, estaba sentado a su lado balanceando las piernas nerviosamente. «¿Cuánto falta todavía, papá?» «No sé, hijo. Tener un bebé toma el tiempo que tiene que tomar. Yo sigo pensando que debería ser niño. Las niñas son fastidiosas». Alejandro rió. «Espera a conocer a tu hermana. La vas a amar. ¿Estás seguro?» «Totalmente». Una enfermera salió de la sala de parto. «Señor Reyes, puede pasar ahora». Alejandro se levantó, el corazón latiendo fuerte. «Quédate aquí, campeón, ya regreso». Entró a la sala y vio a Sofía cansada pero radiante, sosteniendo un pequeño bulto rosa en sus brazos. «Hola», dijo ella sonriendo. «¿Quieres conocer a tu hija?» Alejandro se acercó con reverencia. La bebé era diminuta, perfecta,
con mechones de cabello oscuro y los ojos cerrados. «Es hermosa», susurró. «¿Quieres cargarla?» Con cuidado, Alejandro tomó a la bebé en sus brazos. Era tan liviana, tan frágil, tan perfecta. «Hola, pequeña, soy tu papá». La bebé bostezó, y Alejandro sintió su corazón derretirse completamente. «¿Puedo traer a Miguel?», le preguntó a Sofía. «Claro». Momentos después, Miguel entró tímidamente a la sala. Cuando vio a su hermana, sus ojos se abrieron enormes. «¿Es tan chiquita?» «Tú también fuiste así», Sofía dijo. «¿Quieres cargarla?» Miguel se sentó cuidadosamente en la silla, y Alejandro depositó a la bebé en sus brazos, supervisando de cerca. «Hola, hermanita», Miguel dijo suavemente. «Soy tu hermano mayor. Siempre te voy a proteger». Alejandro y Sofía se miraron, lágrimas en los ojos. Su familia estaba completa. «¿Cómo la vamos a llamar?», Miguel preguntó. «¿Qué tal, Elena?», Sofía sugirió. Era el nombre de la abuela de Alejandro. Alejandro sintió un nudo en la garganta. Su madre habría amado conocer a sus nietos. «Elena es perfecto». Esa noche, después de que Miguel se fuera a casa con los suegros de Alejandro, porque sí, incluso se había reconciliado con la familia de Sofía a lo largo de los años, Alejandro se quedó en el hospital con Sofía y Elena. Mientras la bebé dormía en la cuna junto a la cama, Alejandro sostuvo la mano de Sofía. «Sabes que nunca imaginé esto, ¿verdad? Una familia, hijos, plural. Y ahora no puedo imaginar mi vida de otra forma. Tú, Miguel, Elena, son todo. Nosotros también te amamos mucho. ¿Sabes qué es gracioso? Pasé tanto tiempo con miedo de ser como mi padre, distante, enfocado en el trabajo, incapaz de amar, y al final no me parezco en nada a él, para nada. Eres presente, eres atento, eliges estar aquí todos los días, porque ustedes valen cada segundo». Elena comenzó a quejarse y Sofía la tomó para amamantar. Alejandro observaba la escena, su esposa, su hija, y se maravillaba de cómo la vida podía sorprender. 5 años atrás, era un hombre solitario que creía que era mejor así. Ahora era esposo, padre de 2 y completamente enamorado de la vida que construyó. «¿En qué piensas?», Sofía preguntó, notando su expresión contemplativa. «En cómo casi lo echo todo a perder. Esa noche que me echaste, pensé que había perdido todo. Pero luchaste, aceptaste tus errores, diste espacio cuando lo necesité, y me mostraste, día tras día, que podía confiar en ti nuevamente, porque no podía rendirme. Eran demasiado importantes. Y ahora míranos, familia de 4. «Familia de 4», Alejandro repitió sonriendo. «Suena perfecto». Elena se durmió en los brazos de su madre, satisfecha. Sofía la puso de vuelta en la cuna y ella y Alejandro se quedaron ahí, observando a la pequeña respirar. «¿Alejandro? Gracias. Por esa noche en el hospital hace 5 años. Por ser el médico de turno. Por ver la marca de nacimiento. Por ser curioso y asustado, e imperfecto y humano. Porque todo eso nos llevó hasta aquí». «No», Alejandro dijo besando su frente. «Gracias a ti, por correr al hospital con Miguel esa noche, por ser fuerte y vulnerable y darme segundas oportunidades, por enseñarme lo que es una verdadera familia». Se abrazaron, ahí en el cuarto silencioso del hospital, con su hija recién nacida durmiendo al lado, sabiendo que en casa un hijo los esperaba ansioso por ser hermano mayor. Era una familia construida de coincidencias imposibles, de donaciones anónimas y marcas de nacimiento idénticas, de segundas oportunidades y perdones. No era una familia que siguió el guión tradicional, pero era de ellos, era real, era amor, y al final era todo lo que importaba. Si te gustó esta historia de amor, superación y segundas oportunidades, no olvides dejar tu valoración de 0 a 10. Comenta, ¿qué te pareció el camino de Alejandro, Sofía y Miguel? Tu opinión es muy importante para que sigamos trayendo historias que tocan el corazón. Gracias por acompañarnos hasta el final.